con la separación hidráulica de sólidos mediante la operación unitaria de filtración. Para lo cual nosotros comenzamos con la deducción de la fórmula de Ergun, que es la fórmula de movimiento de un fluido alrededor de un sólido, y terminamos con toda la teoría de filtración, donde el sólido es retenido por un medio filtrante y el líquido pasa al medio filtrante y se separa. Continuando con esta hidráulica manera de separar sólidos, vamos a desarrollar ahora lo que es la sedimentación. O sea, vamos a comenzar con las cosas al revés. Me imagino que ustedes, muchos que han hecho fenómenos de transporte, les resultará reiterativo el desarrollo de las primeras ecuaciones, pero es importante para generar una visión y un relato técnico entendible. Así que vamos a comenzar con ecuaciones para el movimiento unidimensional de partículas a través de un fluido. Todo ese título pomposo, ecuaciones para el movimiento unidimensional de partículas a través de un fluido, no es otra cosa que cuando tiramos una piedra en el seno de un lago. Ahí Juliano Pigliacampi tiene una foto al lado de un lago. Me imagino que ese día, porque es un atractivo, es donde nos ponemos a la orilla de un lago, tiramos una piedra, ¿sí? Esa piedra, que estaba alejada de los bordes del lago, estaba sola cayendo hacia el fondo del lago, es lo que significa movimiento unidimensional de la partícula a través del fluido, ¿sí? Bien. El señor Pigliacampi, cuando estaba, porque veo su foto del perfil, estaba al lado del lago, tiró una piedra, ¿sí? Tiró una piedra y al tirarla le aplicó una fuerza exterior. Yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Esto no es imágenes. Esto es. Quiero que me confirmen si están viendo las ecuaciones. No, profe, se ve la galería nada más. ¿Ahí ven? Se está cargando la imagen. ¿Está cargando? Seguimos viendo la galería, profe. ¿Sigue la galería? ¿Qué galería? ¿De fotos? Claro, la biblioteca donde están todas las imágenes. Profe, Sí. me parece que lo que debería hacer es dejar de compartir y cuando vuelve a compartir tocar el primer rectángulo que le aparezca y ahí va a compartir todas las pantallas que proyecte, digamos. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien. Vemos que esta es la partícula de sólido o la piedra que tiró el señor Pigliacampi. Esto es un tacho, pero digamos es la gráfica del lago donde estaba el señor Pigliacampi, que arrojó la piedra al río, al lago, con una fuerza exterior F sub E, la cual, cuando la piedra ingresa, desplaza líquido hacia arriba y es frenada, por así decirlo, por dos fuerzas que son F sub D, que es la fuerza de rozamiento, y F sub B minúscula, que es la fuerza la fuerza de flotación o de Arquímedes, ¿sí? Toda vez que
toda vez que hay tres fuerzas, ¿no es cierto? Decimos que la ecuación 1 refleja lo que ocurre, m sobre g sub c, la derivada de b, la aceleración, porque cuando ingresa el sólido al líquido, un único sólido, alejado de las paredes y del fondo, uno solo, ¿sí? Desplazando líquido hacia arriba, y con la fuerza exterior ingresó con una cierta aceleración, la cual se va a ir frenando porque F sub D y F sub B la frenarán a 1 metro de profundidad, 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad, dependerá de la fuerza exterior, del tamaño y la forma del sólido, ¿verdad? Entonces, la masa por la aceleración es la fuerza exterior menos las fuerzas que se oponen al ingreso del fluido. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Es muy sencillito. Entonces, de la fórmula, todas estas fórmulas están en el aula virtual. Yo las voy a abrir mañana para que ustedes la puedan repasar. M, la masa de la partícula, fuerza exterior, F sub E, F sub D, fuerza de frotamiento, F sub B, fuerza de flotación, y derivada del B con respecto a T es la aceleración de la aceleración de la partícula, ¿sí? Esas son las descripciones y vamos a establecer las fórmulas de las tres fuerzas. La fuerza exterior, la fuerza de flotación, el principio de Arquímedes, y la fuerza de frotamiento, ¿sí? La partícula se frota como el líquido se frotaba contra las partículas en la filtración, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos que al paso del fluido se le oponía la fuerza de inercia y de frotamiento viscoso. En cambio acá a la partícula se le opone la fricción del fluido y el flotamiento del fluido, ¿sí? Y aquí tienen la fórmula completa desarrollada, que es la 1 totalmente desarrollada. En todos aparece aceleración externa, ¿sí? La aceleración externa, cuando estamos en el campo gravitacional, como en el caso de Don Pigliacampi, que tiró la piedra, y discúlpeme, Don Pigliacampi, que tiró la piedra al lago, ejerce la aceleración, ejerce la fuerza de la gravedad. Mientras que si estamos en el campo centrífugo, que es uno de los campos donde también se ejerce la operación unitaria de sedimentación, es la aceleración es R omega al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, la ecuación 5 con G pasa a ser una ecuación 6, es la misma que la 5, simplemente reemplazando aceleración de la gravedad por aceleración externa por gravedad, y la 7 es la misma que la 5, reemplazando la aceleración externa por R omega al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, retrotrayéndonos al comentario que le hacía al principio cuando Pigliacampi tiraba la piedra, ¿sí? Que decíamos que la primera parte del ingreso de la piedra en el agua lo hacía con un cierto grado de aceleración, la cual se frenaba esa aceleración, y a partir de un cierto tiempo T de inmersión de ese sólido, después de pasar la primera etapa de aceleración, esa partícula se va a ir al fondo del lago, se va a ir al fondo de un tacho, se va a ir al fondo del vaso, se va a ir al fondo de lo que sea, con una V sub T o velocidad terminal, ¿sí? Con esa velocidad terminal, a partir que la aceleración derivada de V con respecto a T se hizo 0, la V sub T pasa a ser esta ecuación, pasa a ser la velocidad, o sea, al ser derivada de V con respecto a T0, pasa a ser velocidad terminal, con la cual esa velocidad constante llega al fondo del recipiente cuando se trata de una única partícula retirada de paredes y fondo del recipiente y sedimentando en un líquido, en reposo y tranquilo, ¿sí?
esta 8 está referida cuando la aceleración externa es la aceleración de la gravedad, y la 9 está referida cuando la aceleración externa es la aceleración centrífuga. Normalmente ustedes vieron que en todas las ecuaciones aparece C sub D, ¿sí? Aparece C sub D. C sub D es un coeficiente adimensional de frotamiento, ¿sí? Está en el análisis de fluidos, en la parte de análisis de fluidos newtonianos, eso lo tienen que haber visto, recontravisto en el fluido, ¿sí? Lo que nosotros tomamos como área de partícula, vamos de nuevo aquí. Acá no está área de partícula, pero aquí aparece lo que es el área de la partícula. Esta área de la partícula es el área que proyectada en el camino hacia el fondo, ¿sí? O sea que si yo tiro una esfera, ¿cuál será el área proyectada de la esfera? Que me conteste uno. Hola. El área del círculo. Exactamente, o sea, siempre es el área proyectada en el camino que va llevando la partícula que se va al fondo, ¿sí? Siempre aparece área proyectada, aparece el C sub D, que es el coeficiente de rozamiento, y están las dos ecuaciones de velocidades terminales, tanto en el campo gravitacional como en el campo centrífugo. Vamos a hacer uso nosotros de gráficas específicas del coeficiente adimensional de frotamiento versus el número de Reynolds, donde vamos a encontrar gráficas para distintos sólidos. Acá tenemos esferas, cilindros y discos, ¿sí? Las esferas es parte del análisis que vamos a hacer hoy. ¿Y por qué vamos a hacer con esfera? Porque es más sencillo, más fácil y más representativo para generar el entramado de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Ustedes de estas gráficas deberían encontrar gráficas particulares para cualquier tipo de forma y tamaño, de formas de sólidos, ¿sí? Y no solamente de la forma, sino en el caso de discos, ustedes van a encontrar gráficas de CD versus Reynolds, de discos que caen de canto, ¿sí? Que sedimentan de canto. Y CD versus número de Reynolds, de discos que caen de panza, ¿sí? ¿Me explico? O sea, no solamente hay gráficas de CD versus Reynolds para cada forma de sólido, sino también para la orientación con la que están llegando al fondo del lago de Pilacampi o de un vaso o de lo que fuera. ¿Está claro? ¿Esas gráficas son todas experimentales, profe? Son todas experimentales, las van a encontrar en los libros especializados. Es más, tengo unos libros ahí que tienen unos nomogramas que usted entra con la densidad del sólido, el tamaño, qué sé yo, y le da directamente la velocidad, ¿no es cierto? Pero de esto se ve en el International Critical Table, ustedes van a encontrar gráficas de CD versus Reynolds para todo, es decir, para granos de leche chocolate, de cacao, de la leche chocolatada que sedimenta el fondo cuando la dejan descansar, para el arroz, para hervir, para infinidad, para gotas de aceite o de agua en el aire, porque siempre es sólido versus fluido, o sea, el movimiento de un sólido a través de un fluido. Entonces, es muy probable que nosotros encontremos separaciones de gotas de aceite por agua o por otro líquido, donde ya ahí no es tan simple. ¿Por qué? Porque la gotita de aceite me
me complica el coeficiente de rozamiento. ¿Por qué? Porque la gotita de aceite va cambiando de forma mientras sedimenta en un fluido, y CD no es muy representativa, o sea, el coeficiente de rozamiento no es muy representativo. De todas maneras, no es un campo que vamos a ver nosotros de gotas de aceite a través de un fluido. La gráfica que he hecho aquí al costado es una gráfica característica de coeficiente de rozamiento versus número de Reynolds de una esfera, ¿sí? Entonces, esta gráfica está dada para Reynolds entre 0 y 2, que es una ley de Stokes, entre 2 y 500, que es una ley intermedia, que no en todas las teorías de la sedimentación la manifiestan, esta teoría intermedia. A mí me gusta manifestarla porque es muy difícil tratar de evaluar entre 2 y 200.000. Entonces, pongamos una intermedia entre 2 y 500 de número de Reynolds y entre 500 y 200.000. Fíjense que en esta gráfica de esferas, particular de esferas que sedimentan en el seno de un fluido tranquilo, he dado para distintas leyes límites que vamos a ver que entre 0 y 2 Stokes, entre 2 y 500 la intermedia, y entre 500 y 200.000 la ley de Newton. Para facilitar el uso hemos tirado unas tangentes a esa curva para mejorar el cálculo y el trabajo. Vuelvo a repetir, van a encontrar CDs versus número de Reynolds para cualquier forma, no solamente para cualquier forma, sino para la orientación de las formas con que van fluyendo hacia abajo, digamos, te van cayendo a través del fluido hacia abajo. No solo la forma, sino la orientación, ¿sí? Estos cilindros siguen siendo los viejos cilindros de diámetro igual al largo, o sea, son parecidas unas aspirinetas, ¿sí? Las gráficas se aplican con algunas condiciones o suposiciones que vamos a hacer, entre las cuales dice que las partículas son esferas sólidas y rígidas porque no cambian de forma. 2, deben estar libres y no estar influenciadas por otras partículas, paredes y fondo del recipiente, ¿sí? Porque si nosotros volvemos aquí, esta partícula que está sedimentando y desplazando líquido hacia arriba, si tiene una partícula en la proximidad, el líquido que desplace la partícula que está cerca le varía el CD de la otra partícula. Por eso decimos siempre que es esférica, una sola, alejada de cualquier otra partícula, de las paredes y del fondo del recipiente. Se mueven a una velocidad constante, que es la velocidad terminal con que la partícula llega al fondo del recipiente. Y aquí me detengo un momento. Voy a terminar. No deben ser muy pequeñas. Las partículas sólidas que estamos trabajando en esta clase hasta ahora son lo que se denominan partículas discretas, ¿sí? Que son partículas mirables, tocables, medibles, ¿sí? No digo que sea una roca de 2 metros, pero puede ser una piedrita de 4 milímetros que se ve. Y no debe ser muy pequeña por otras cuestiones, porque cuando la partícula es muy pequeña, suele ocurrir que puede llegar a tener una carga eléctrica, o sea, asimilarse a un ion, o puede ocurrir que choque contra las moléculas del fluido, con lo cual el CD se complica, no es el que nos da. Por eso habla de que la partícula no debe ser muy pequeña como cuarto condicionamiento que hemos puesto. Como quinto condicionamiento o como quinta condición, decimos que el fluido donde se mueve ese sólido debe estar tranquilo, ¿sí? Debe estar tranquilo porque hay otros sistemas que se llaman de sedimentación por hundimiento y flotación o por desplazamiento del líquido, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces el fluido hasta acá
el fluido donde se mueve ese sólido esférico, alejado de las paredes y alejado del fondo y de otras partículas, ese fluido debe estar tranquilo. Lo que yo les comentaba antes, no vamos a tomar en cuenta variaciones de forma porque no se toman en cuenta en las gráficas de el coeficiente de rozamiento versus número de Reynolds. Vuelvo a repetir que esas gráficas de CD versus Reynolds no solo dan para distintos sólidos, sino también con la orientación con que se van sedimentando hacia el fondo del tacho, o del lago, o de donde fuese. Quiero que alguien me diga si vamos correcto, vamos bien, si hay preguntas para hacer. No, profe. Está bien, profe. ¿Está todo bien? Entonces vamos a seguir con las condiciones que hemos establecido, que eran 5 condiciones, ¿sí? Vamos a seguir usando las partículas esféricas sólidas. Toda esta historia de la única partícula sólida que sedimenta hacia el fondo forma parte de un show que se llama sedimentación libre, ¿sí? Freedom, la sedimentación libre, porque vuelvo a repetir, no está influenciada por las paredes, ni el fondo del recipiente, ni cerca de otras esferas, ni cerca de otras partículas. Es una única y sola partícula que fluye hacia el fondo del recipiente que contiene el líquido que está en reposo. Entonces, eso se llama sedimentación libre. Como normalmente en el trabajo de la ingeniería química no separamos una única partícula, porque eso sería como tirar una aceituna dentro de un martini, pero no. Primero que no es esfera, segundo que el martini no es un líquido que esté muy inquieto. Y lo que suele ocurrir cuando nosotros hacemos clarificaciones de fluido o separaciones de sólido, no hacemos separación de a un sólido por vez, sino que nosotros tratamos de limpiar suspensiones de sólidos en un líquido a través de los sedimentadores o clarificadores, dependiendo del tamaño de los sólidos. Entonces, cuando una partícula está cerca de otras, voy a ver si acá lo tengo. Cuando una partícula está cerca de otras, a ver dónde está. Como en este caso, acá, cuando una partícula está cerca de otra, pero no chocan entre sí, ¿sí? Acá ven, 2 filas, las puse medio en fila, muy militarmente las puse en fila, 6 que sedimentan antes de 5 que vienen atrás, no están chocando entre sí. Cuando eso ocurre, la sedimentación se llama sedimentación impedida, ¿sí? Esa sedimentación se llama sedimentación impedida, donde esta unidad de que es como se llamaba el factor de rozamiento, de la sedimentación impedida es mayor que el factor de rozamiento de la sedimentación libre, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Porque influyen en la impedida empujes de líquido que vienen de abajo de otras partículas, ¿sí? Entonces, el rozamiento con que se encuentra una partícula al ingresar después de 5 o 6 partículas que entraron antes, el rozamiento que siente esta partícula es mayor que si fuera sola, por lo cual el coeficiente de rozamiento de la sedimentación impedida es mayor que el coeficiente de rozamiento de la sedimentación libre. Acá pongo como título movimiento de partículas esféricas, defino la masa de la misma, el área de las partículas, y en la ecuación 5, esta es toda una cuestión matemática, para
para B que es igual a la velocidad, para la velocidad que es igual a la velocidad terminal, y que la aceleración es 0. Seguimos usando la aceleración externa porque no sabemos en qué campo estamos, si en el gravitacional o en el campo centrífugo. Entonces, acá la ecuación 11 ya se las voy a mandar más claro porque no, fue una foto fallida. Pero es prácticamente la misma ecuación 10. Y entonces, la ecuación del coeficiente de rozamiento para esfera, que eso está en fenómeno de transporte, de la curva, o sea, las tangentes que nosotros tirábamos para número de Reynolds menores que 2, ¿sí? Vamos a la gráfica, para número de Reynolds menores que 2, y fíjense en una cosa que se mantiene, en el régimen laminar, casi todos los sólidos que sedimentan tienen una cuasi igual pendiente, ¿sí? La variación se manifiesta a números de Reynolds más elevados. ¿A dónde íbamos? Acá. Entonces, para esferas, para CD, para esfera de la curva, para número de Reynolds menor que 2, el valor del coeficiente es y el valor de la fuerza de rozamiento es esto, ¿sí? Esto, para número de Reynolds menor que 2, es lo que entra en lo que se llama la ley de Stokes, ¿sí? Después, en el intermedio de la gráfica, entre 2 y 500, del número de Reynolds, tenemos un valor de CD determinado y un valor de F sub D determinado. ¿Ustedes lo ven bien a las ecuaciones? Sí, profe, se ven bien. Profe, se ve bien. Bien. Y para número de Reynolds mayor que 500 y menor que 200.000, esta parte de la gráfica, que evidentemente es la zona de mayor turbulencia, el CD vale 0,44 y F sub D tiene esta ecuación, ¿sí? Con lo cual, para generar una ecuación que involucre a los tres sistemas, o sea, al laminar, intermedio y turbulento, tenemos dos ecuaciones generales de C sub D es igual a una constante B1, ¿sí? Sobre el número de Reynolds a la N, y la F sub D también una ecuación general. Denme un segundo. Bien, entonces ahí tenemos la ecuación general de C sub D y la ecuación general de F sub D, ¿sí? Bien. Acá les hice un cuadro. Acá les hice un cuadro donde pongo ley, el valor de B sub 1 y el valor de N para Stokes, para intermedio y para Newton. Y generamos una ecuación general de B sub T, la 12, una ecuación general de la velocidad terminal de la partícula que llega al fondo, que es la número 12, ¿sí? Donde en la aceleración de la gravedad podemos reemplazar en la aceleración externa, podemos reemplazar por la aceleración de la gravedad o por la aceleración centrífuga. Y hacemos esta ecuación donde ponemos CD de la 11 y me queda esto que acá es remarcado en rojo, que sería el número de Reynolds partículas, ¿sí? Bien. Los casos especiales de la ecuación 12 se corresponden para las tres leyes o los tres grados de flujo de fluido, o sea, para la parte de 0 a 2, o sea, la laminar, la B sub T tiene el valor de la ecuación 13, para intermedio la 14 y para el flujo newtoniano o turbulento la ecuación 15. Esas son las tres ecuaciones para determinar las velocidades terminales si conocemos los números de Reynolds, evidentemente, ¿sí? Bien.
Si nosotros solamente conociésemos el diámetro de partícula, el diámetro de la partícula, no conocemos y queremos saber en qué régimen está sedimentando, obviamente lo único que conocemos es el diámetro de la partícula. No conocemos ni el Reynolds y tampoco no conocemos la velocidad terminal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos una velocidad cualquiera, es decir, el número de Reynolds, en el número de Reynolds, reemplazamos la velocidad terminal, por ejemplo, por la ecuación que se corresponde a la ley de Stokes, a esta, ¿sí? En el número dB sobre mu Reynolds, la B la reemplazamos por la que corresponde a Stokes, ¿sí? Si la reemplazamos que corresponde a la de Stokes y resolvemos y nos da que Reynolds es menor que 2, ¿en qué sistema está sedimentando la partícula que lo único que conocíamos era el diámetro? Contesten. ¿Se fueron todos? ¿En un sistema libre puede ser, profe? Sí, pero en la ley de Stokes, ¿sí? Claro, en la ley de Stokes, para número de Reynolds menor de 2. Porque el resultado de reemplazar el número de Reynolds con el diámetro P, que lo conozco, el diámetro de la partícula lo conozco la densidad y la viscosidad del fluido, reemplazo B sub T por cualquiera de la Stokes, de la 13, 14 o 15, ¿sí? Y resuelvo. Si el número de Reynolds me da menor que 2, quiere decir que está en la ley de Stokes. Si no me da menor que 2, voy a reemplazar el B sub T por la ecuación correspondiente, la 14, que es la de el sistema intermedio, y si me da, ¿cuánto me tenía que dar Reynolds en el intermedio? Entre 2 y 500. Entre 2 y 500, perfecto. Y si lo hago con la 15, también entro en la de Newton, ¿sí? Entonces, de la 16 yo deduzco que el número de Reynolds P es K sub P, defino K sub P, ¿sí? Defino de esto que yo pergeño para saber en qué régimen está sedimentando la partícula, que lo único que conocía yo era el D sub P. Obviamente conocía la densidad y la viscosidad del fluido, pero no conocía en qué régimen estaba sedimentando, con lo cual fui reemplazando B sub T por las distintas leyes, o sea, Stokes, intermedio y Newton, y para facilitar eso yo defino K sub P, ¿sí? Defino K sub P, que es parte de la ecuación 16, se facilita y entonces me queda que el número de Reynolds P es K sub P al cubo sobre 18 si el Reynolds P es menor que 2. ¿Sí? O sea, número de Reynolds P es K sub P al cubo sobre 18 cuando el Reynolds es menor que 2 y corresponde a la ley de Stokes, ¿sí? Y K sub P para Stokes vale 3,3, ¿sí? De 2,6 a 3,3. Y así sucesivamente. Por eso aquí yo les pongo un cuadro donde le pongo la ley, le pongo... quiero dejar una ventana que tengo. A nosotros nos sale ese cartelito, profe. ¿Ah? Nos sale ese cartelito igual a nosotros, por las dudas. No, ya sé, pero me sale a mí. Y me molesta. Entonces el régimen, el número de Reynolds, el K sub P, la velocidad terminal de dónde la saco y la relación que existe entre K sub P y número de Reynolds. Acá para Stokes, Reynolds era K sub P al cubo sobre 18, ¿sí? Y K sub P era K sub P al cubo sobre 18. Es la relación para Stokes. Para intermedio era 2 a 500. El K sub P va de 3,3 a 43,6. La velocidad terminal se usa la ecuación 14 y el número de Reynolds P es 0,153 por K sub P a la 3,15, ¿sí? Y para el newtoniano entre 500
y 200.000 tiene los valores que se encuentran de Reynolds, K sub P, B sub T, y la relación entre Reynolds y K sub P. Todos ustedes me preguntarán qué pasará después de los 200.000. Ay, después de los 200.000 ya entramos prácticamente a los niveles, no digo supersónicos, pero entramos a niveles donde prácticamente los sólidos sí llegan a chocar contra la molécula de los líquidos, y las gráficas del coeficiente de rozamiento C sub D versus Reynolds no son fiables y prácticamente no dan un valor creíble o sustentable. Normalmente lo que se suele hacer es sacar un valor por algún arreglo gráfico de la misma gráfica, ¿sí? Por extrapolar valores para ver qué es lo que se toma, y nos persignamos porque después de 200.000 la interacción entre un fluido y un sólido es complicado. ¿Sí? Imaginen ustedes, por decir algo, un auto de Fórmula 1 que es un sólido que atraviesa el aire a una velocidad de 300 y pico de kilómetros por hora, si no fuese que está pegado a las paredes del recipiente donde anda, vaya a saber a dónde iría, qué es lo que pasaría, ¿sí? Por eso nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el aspecto industrial, que puede que lleguemos a 500, 600, a 1000 de número de Reynolds para fluidos newtonianos, ¿sí? Con esto nosotros hemos hecho un paneo de los significados de la sedimentación de partículas en el seno de un fluido. Si ustedes se fijan en la ecuación de Stokes, ¿sí? En la ecuación de Stokes, la velocidad terminal es directamente proporcional al diámetro de la partícula al cuadrado, mientras que en el flujo newtoniano, ¿sí? Es directamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de la partícula. ¿Está claro? Entonces, si nosotros queremos conocer la velocidad terminal de una partícula de diámetro conocido, no conocíamos el Reynolds, no sabemos elegir qué B sub T hay, buscamos reemplazar el B sub T en el Reynolds, el B sub T en el Reynolds, y de acuerdo al valor de Reynolds que nos da, vamos a saber en qué régimen está sedimentando la partícula. ¿Está claro hasta aquí? Hola. Sí, profe. O sea que si yo desconozco los datos de número de Reynolds, diámetro de partícula, dijo también, y la velocidad. Lo único que podés llegar a deducir conociendo un solo dato es conociendo el dato del diámetro de partícula. Bien, y ahí porque lo si importante el número sería de Reynolds es dB rho sobre mu, ¿sí? D es lo conoces. Claro. Rho lo conoces, mu lo conoces. Lo que vas a hacer es cambiar la velocidad terminal, por las distintas ecuaciones 13, 14 o 15, y de acuerdo al resultado vos vas a saber en qué régimen está sedimentando las partículas, ¿sí? Bien, profe, gracias. ¿Algo más? Vuelvo a repetir, pasando los 200.000, nosotros por tanteo de la gráfica vamos a tratar de sacar un C sub D versus un C sub D para la fórmula, ¿sí? Los procesos de sedimentación se dan por hundimiento y flotación, ¿sí? O sea, yo siempre doy el ejemplo que cuando invito a algunos amigos míos, algunos son unos plomos y otros son unos troncos,
mis amigos plomos se van al fondo de la pileta y los troncos flotan, ¿sí? Entonces, esa es una forma de separar por sedimentación, por hundimiento y flotación a mis amigos y los conozco de esa forma. Los sólidos suelen ocurrirse, ser separados por ese tipo de proceso de hundimiento y flotación. El ejemplo más práctico y conocido es decir, me imagino que todos han visto alguna vez una película, el que no la haya visto, la verdad, no, véala porque es interesante. Los buscadores de pepitas de pepitas de oro en los ríos del Yukón o de cualquier otro río donde hay oro, ¿sí? Donde tienen un plato donde recogen la arena y van con el agua va desplazando lo que son los sólidos de densidad liviana, ¿sí? La densidad liviana, y va quedando en el fondo del plato lo de densidad pesada, que sería el oro, ¿sí? Eso es lo que se llama lavar oro, que es un proceso de sedimentación por desplazamiento de un fluido. Los de hundimiento y flotación pueden ser a través de un líquido de densidad intermedia, ¿sí? O separación de fluidos pesados, ¿sí? Porque entre un pesado y un liviano, normalmente la densidad del líquido tiene que ser bastante complicada de encontrar, y si es muy denso el líquido, y es mucho el que usamos para separar, es muy caro el proceso por líquido pesado. Entonces normalmente se suele usar líquido liviano en movimiento, donde el líquido liviano en movimiento arrastra el liviano y el pesado queda en el fondo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Está claro el ejemplo del lavado de oro, ¿sí? El principio del lavado de oro son igual que las mesas de concentración que hay en las minas, donde el líquido va desplazando las livianas y va quedando el pesado, y que son las pepitas de uva, porque obviamente son más pesadas. Entonces, vamos a entrar lo que es sedimentación impedida. La sedimentación impedida es una sedimentación donde hay una interacción entre muchas partículas que se van hundiendo al fondo de un recipiente, ¿sí? Que es el caso de una clarificación de agua, que es el caso que, si bien son partículas muy pequeñas, ustedes muchas veces se han puesto a estudiar con un vaso de leche chocolatada y se fueron a descansar un rato, es decir, hasta el otro día. Y cuando volvieron encontraron todo el chocolate sedimentado al fondo y la leche blanca que formaba parte de la dilución del cacao y se formaba lo que era leche chocolatada. Entonces, estas partículas se van a molestar, o sea, el líquido que desplazan hacia arriba, va a molestar a la sedimentación de las partículas que vienen atrás. Yo siempre doy un ejemplo muy significativo, que es el ejemplo que si nosotros nos pusiésemos en fila uno atrás de otro, ustedes son 120 personas, prácticamente no están todas hoy, pero si fuésemos todos 120 conmigo, 121 con el Pachu Pichoni, y decimos, nos vamos a arrojar a la pileta uno atrás de otros, ¿sí? Yo me tiro primero porque soy el más gordito y desplazo líquido hacia arriba y me voy al fondo. El que viene atrás recibe el desplazamiento y a su vez desplaza líquido hacia arriba. El segundo, al recibir el desplazamiento del líquido que yo provoqué, dice, caramba, esta agua no es tan agua, es un agua de una densidad mayor. El tercero que se arroja sigue manifestando la sensación de que a medida que uno de atrás de otro se va arrojando, va recibiendo mayor empuje de líquido hacia arriba y va teniendo la sensación de que la densidad del líquido es mayor que lo que correspondería a una pileta de agua. ¿Está claro lo que digo? Es muy importante esto. Eso sería como que el agua está empujando al que se está tirando. Claro.
pero está empujando, sumando el empuje del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, entonces parece, yo siempre exagero, el número 120 se tira, es como si se tirara en una suspensión de lodo, ¿viste? Porque es tanto el empuje hacia arriba, que al tipo le cambió, dice, pero yo me estaba tirando el agua, esto parece barro. ¿Está claro? ¿Eso tendría un límite, profe, o en un caso teórico, suponiendo que se tiren 1000, el Sí, número va a tener un 1001 es límite como cuando concreto? comiencen a chocar las partículas entre sí y ahí se arma despelote. Por eso yo decía, nos tiramos ordenadamente uno detrás de otro, ¿sí? Sí, entiendo. Cuando son muchas las partículas, y normalmente eso ocurre cuando las partículas son muy pequeñas, ¿sí? Vamos a ver que ese problema se resuelve con mayor área para que lleguen al fondo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que usar este psi sub p, que es volumen del líquido sobre el volumen del líquido más el volumen del sólido, que es una forma de corregir la viscosidad del fluido en condiciones de muchas partículas que interaccionan los flujos de fluidos ascendentes desplazados de unos con otros. Entonces, corregimos la viscosidad con este factor que equivale, que es un factor empírico, que equivale a la porosidad que teníamos en filtración. Ese es el cambio de la sedimentación libre, de la sedimentación impedida con respecto a la libre. Significa que la sensación de viscosidad es de mayor viscosidad, y es agua, pero es de mayor viscosidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de desplazamiento de fluido hacia arriba. Y lo hacemos con un factor empírico de corrección que equivale a la porosidad que teníamos en los filtros, ¿sí? Es un factor empírico de corrección y depende de la fracción o volumen de la suspensión que está ocupada por el líquido. Luego, la ecuación A de la ecuación A se pone F sub D, la ecuación A se pone F sub D así, donde B sub T sigue siendo la velocidad terminal, ¿sí? Para estos casos, Maud y Whitmore hacen otra teoría donde usan el U sub S, velocidad de asentamiento de la suspensión, y U sub T, velocidad terminal de la partícula, ¿sí? Y generan esta fórmula A minúscula, donde N vale 4,6 de Stokes a 2,5 para Newton. Fíjense en que para Maude y Whitmore no existe el intermedio que nosotros habíamos fijado entre 500 y 200, entre 2 y 500 de número de Reynolds. Ellos directamente pasan de laminar a turbulento y dicen que en su teoría N vale 4,6 para Stokes y 2,5 para Newton. Y es una relación de asentamiento de la suspensión versus el asentamiento de una partícula, y que vale 0,62 si la porosidad es 0,9 para partículas pequeñas, y vale 0,095 para una porosidad de 0,6 para partículas grandes. Es U sub S sobre U sub T vale 0,62 y la porosidad es 0,9. Para partículas pequeñas vale 0,095 para una porosidad del 60%, y para partículas grandes 0,77 a 0,28. Esas son teorías de... Con lo cual, finalizando esta parte de la ecuación 2, de la 3, de la X, de la 18 y de la 19, generamos la ecuación 20, y de la cual deducimos que la velocidad terminal es la ecuación 21, que es la ecuación genérica para la sedimentación de una partícula de sólido. Si K sub P es 3,3, es Stokes, porque definimos K sub P de nuevo, ¿sí? Si es K sub P 3,3, nos vamos al cuadro que habíamos hecho. Si K sub P era 2,6 a 3,3,
la ley donde estaba sedimentando era la ley de Stokes, ¿sí? Entonces, la sedimentación es la separación de sólidos de distinta densidad y a través del uso de un fluido, ¿sí? Eso normalmente suele ocurrir cuando no podemos usar separaciones mecánicas como lo que sería el tamizado, porque puede ser que genere mucho polvo, que el polvo sea contaminante, que sea nocivo para el ambiente laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente yo he visto esto para separar el silicio para la producción de vidrio, ¿sí? Por sedimentación impedida, y para limpieza de gases, para limpieza de líquidos, etcétera, etcétera, donde el minero separaba el oro con el desplazamiento de agua y obtenemos los sólidos de acuerdo a sus diferencias de densidades, ¿sí? Para eso normalmente nosotros vamos a ingresar a lo que se llama una sedimentación diferencial, ¿sí? Acá ustedes ven el cuadro, ¿sí? Hola. Sí, profe, se ve la pizarra. Sí, profe, se ve la gráfica. ¿Se ve la gráfica? Sí, Sí, la profe. gráfica. ¿Alguien me puede decir que está muy linda? Está muy linda, profe, está prolija. Gracias, hermosa, gracias. profe. Mi ego se lo agradece. Preciosa. Esta es la pizarra que yo tengo para anotar las compras del súper, pero bueno. Entonces tenemos una gráfica de velocidad terminal con respecto a diámetro de partícula para la separación de dos sólidos, cuarzo, que es la partícula liviana, y gale, que un cuarzo tiene una densidad relativa de 2,65, y galena, que es un mineral de plomo, que tiene una densidad relativa de 7,5, ¿sí? Y acá nosotros vemos en una distribución de diámetros de partícula qué ocurre para una velocidad terminal B sub 1 y para una velocidad terminal B sub 2. Vemos que todas las partículas hay partículas de cuarzo, de galena, que van a sedimentar a mayor velocidad que el cuarzo, ¿sí? Con lo cual obtenemos galena pura. Y aquí entre D sub 1 y dP sub 1 y dP sub 2, perdón, me equivoqué. Para una velocidad 1, los diámetros entre dP sub 1, porque esto tenemos una mezcla de diámetros de cuarzo y galena. ¿Sí? Hemos tirado un balde con distintos tamaños de dP sub 1 a dP sub 6 de cuarzo y galena. Y decimos que todo la galena entre el diámetro 1 y 2 sedimenta más despacio, a una velocidad menor que cualquiera del cuarzo A, ¿sí? Entonces lo separamos como separamos galena entre diámetros 1 y 2, suponiendo que si nosotros tirásemos esa distribución de tamaño en un tarro, llegaría prolijamente primero los diámetros de P sub 1 y de P sub 2 de galena al fondo, y a partir de entre B1 y B2, entre estas velocidades, vamos a obtener una mezcla de cuarzo y de galena para diámetro entre dP sub 2 y dP sub 4, ¿sí? Vamos a obtener mezcla de los dos. Primero va a caer las galenas despacito, después va a caer una mezcla, y a partir de más arriba de B sub 2, de la velocidad terminal B sub 2, cae cuarzo solo, ¿sí? Lo cual significa que no es sencillo en un balde tirar, parar, frenar, congelar la situación, sacar la galena dP sub 1, dP sub 2, dejar que caiga la mezcla, congelar, separar, sacar del balde la mezcla de cuarzo y galena, y después dejar que en el fondo quede el cuarzo
de diámetros grandes en el fondo, ¿sí? Con lo cual, con esto yo les quiero decir que por distintos tamaños vamos a tener separaciones diferenciales, ¿sí? ¿Es un problema? Sí, señores, es un problema porque no alcanzo a clarificar la situación. ¿Por qué no alcanzo? Y porque se me mezcla cuarzo con galena para diámetro entre DP sub 2 y DP sub 4. ¿Cómo resuelvo la situación? Y esto es pregunta de examen. Igualando los diámetros del cuarzo y galena entre DP sub 5 y DP sub 6, la galena y el cuarzo son iguales, ¿sí? Los tamaños de galena y cuarzo son iguales. ¿Cómo los hago iguales? Y una vez que trituro los tamizos, ¿sí? Los tamizo o vienen de una trituración y los separo con el mismo diámetro. El diámetro DP sub 5 a DP sub 6 de galena tiene una velocidad determinada y la sedimentación del cuarzo entre DP sub 5 y DP sub 6 tiene otra velocidad determinada. ¿Está claro? Entonces lo que nosotros hacemos, generamos una velocidad terminal del pesado galena A. Perdón, nadie me, y eso me confundió a mí. Acá en la gráfica, corrijan por favor, en la gráfica A es galena y B es cuarzo, ¿sí? Ya me parecía. ¿Está claro lo que les digo? Sí, profe. O sea que no estaba tan bien la gráfica. A es galena, B es cuarzo, por eso el cuarzo en diámetros pequeños a bajas velocidades lo tenemos y la galena a altas velocidades, a diámetros mayores, lo podemos separar solo. Entonces hacemos una ecuación de velocidad terminal para la galena, el pesado A, y otra ecuación para la velocidad terminal para el cuarzo, que es el liviano, ¿sí? Galena A, pesado, cuarzo B, liviano. Gráfica mal hecha. A, galena, B, cuarzo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en estas sedimentaciones diferenciales? Ocurre que una cierta partícula de liviano, ¿sí?, de cuarzo, una partícula muy grande de cuarzo, tiene la misma velocidad terminal que una pequeña de galena, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría? Tendríamos este tipo de mixtura de diámetros de mezcla de cuarzo y galena, ¿Por qué la mezcla? Porque la de densidad menor de tamaño grande se va al fondo con la misma velocidad que una pesada de tamaño más chico. ¿Está muy claro eso lo que le digo? Por favor, me diga si alguien. Sí, profe. Bien. Las partículas livianas y pesadas de distintos tamaños y que tienen la misma velocidad de sedimentación se llaman partículas isódromas. ¿Sí? Se llaman partículas isódromas. Entonces, si yo igualo la velocidad terminal de la pesada galena de densidad relativa 7,5 y de la liviana cuarzo de densidad relativa 2,65 y hago B sub TA igual a B sub TB, o sea, la galena A y el cuarzo B, que están mal cruzados acá en el gráfico, ¿sí? Yo quiero evitar tener la mezcla. Para evitar tener la mezcla, ¿qué hago? Igualo la velocidad terminal del pesado galena A con la velocidad terminal del liviano cuarzo B. Una vez que los igualo, ¿sí?,
igualo esas dos velocidades terminales, me queda una relación de diámetros de partícula y es la ecuación 24. Y el tamaño de diámetros de partículas, ¿sí?, que cumplen esta ecuación 24 son las partículas que son, ¿qué dije? Partículas isódromas, ¿sí? Isódromas, partículas de igual velocidad de sedimentación, pero de distinto tamaño, ¿sí? Entonces yo tengo que evitar diámetros que me cumplan la ecuación 24. Que para Stokes, si yo tengo que para Stokes n es igual a 1, la ecuación 25 es la que reflejaría para la ley de Stokes un problema de diámetros de pesado y liviano que sedimentan a la misma velocidad. Obviamente que el d sub PA es más pequeño que el d sub PB, ¿sí? Porque el liviano B de gran tamaño sedimenta a la misma velocidad que el pesado A. Yo directamente veo cuál es la relación de tamaño que debo evitar para tener una separación más clara, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, pregunta. Entonces Sí. al final queda más bien como ubicado en el gráfico, nos guiamos por pesado y liviano. Siempre va a estar, Acá, perdón. ¿está viendo la gráfica? Sí, galena, ese sería el pesado. Siempre va El el A es el pesado. pesado y el B es el liviano. Ujú. Bien. Ya lo voy a corregir y lo voy a subir de nuevo. O se los le voy a poner una nota, ¿sí? Bien, entonces, para evitar esa mezcla que ocurría entre dp sub 2, y dp sub 4, que teníamos mezcla de A pesado, galena, y B cuarzo, liviano, lo que hacíamos era igualar las velocidades terminales del pesado y del liviano y obtener una relación de diámetro, la cual, con esa relación de diámetro, los diámetros que cumplan esta ecuación son tamaños de partículas isódromas o de igual velocidad de sedimentación, lo cual significa que no voy a tener una separación clara con esta relación de diámetro, ¿sí? Normalmente, las cajas de sedimentación son las más elementales sistemas de separación de sólidos a través de un fluido. Si viene la suspensión, a través de un tubo, ¿sí?, entra en una caja y aumenta el área y los sólidos comienzan a sedimentar hacia el fondo, con lo cual sale el fluido mucho más limpio de sólidos. Esta es la misma caja, pero se llama caja de choque, porque la suspensión choca para mejorar la sedimentación de los sólidos y vuelve a salir el fluido. Normalmente estas cajas están en procesos de erosión de algunas piezas mecánicas o de carpinterías, ¿no es cierto? Separan las partículas de sólido que salen de limar o de erosionar algún cuerpo. Otro proceso de sedimentación de partículas, siempre partículas discretas, ¿sí?, se llaman los conos de Spitkasten. Conos de Spitkasten son conos que van de menor a mayor, serían como conos de embudos de vidrio, donde ingresa la suspensión y el sólido grueso es el que cae en el más chico, obviamente, porque tiene más diámetro y más densidad, y a medida que me quedan sólidos más pequeños, yo tengo que ir aumentando el área para darle tiempo para que sedimenten. O sea, por eso les digo, la velocidad de 1 y de 2, a medida que aumente el área, el área B es mayor que A, porque en A caen los más pesados y acaban cayendo los más livianos y los más livianos. Voy a ver si les cargo
Imágenes, sedimentación, ejemplos. ¿Ahí están viendo? Seguimos viendo los conos, profe. Ah. Bueno, denme un minuto, vamos a tomar un pequeño descanso, voy a tomar un poco de agua y después seguimos, ¿sí? Bueno, profe.